Bien, vamos a tener novedades, por supuesto, y se las vamos a contar, pero ahora vamos a meternos de lleno en lo que está pasando en el mundo y en este caso para hablar de los Estados Unidos y de indicadores económicos de cara a la próxima reunión de la FED. Para eso está conectado con nosotros Ramiro Tosi, él es director de Suramericana Visión y vamos a analizar en relación también a, por supuesto, dos escenarios económicos totalmente diferentes, pero mismos puntos de conversación. Ramiro, ¿cómo estás? Hola, buen día Rocío y Santiago. Efectivamente, los estaba escuchando. Esta semana, en el ámbito internacional, muchos de los analistas van a estar atentos a lo que pase mañana cuando se publique el dato de inflación minorista en Estados Unidos. Para que tengan un contexto de la discusión, en junio del año pasado, o sea, exactamente es un año atrás, fue el pico de inflación minorista en Estados Unidos, llegó al 9,1% anual. Y para el dato de mañana se espera que continúe el proceso de desaceleración con una medición que estaría en torno al 3,1% respecto al 4% de inflación de mayo. Eso es la lectura de lo que se llama el índice general. ¿Dónde está el problema? Esto creo que un poco lo hablamos con Santiago después de la última reunión que tuvimos cuando la Fed decidió pausar, digamos, el alza Sí. en tasa. El problema está en lo que se llama la inflación núcleo, o sea, tomar la inflación y sacar los componentes más volátiles como son los precios de los alimentos y la energía. Ahí la desaceleración de la inflación es mucho más lenta. Para mañana se está esperando un dato de 5% interanual, luego del dato del 5,3 de mayo, y tengan en cuenta que el pico de la inflación núcleo fue 6,6% en septiembre, o sea que lo que se ve es que hay una desaceleración de la inflación, pero que va mucho más lento en el componente núcleo de lo que va en el componente general. Y eso es lo que los inversores van a estar muy atentos en el día de mañana a ver estas dos inflaciones en simultáneo, qué ritmo de desaceleración van a tener, y en función de cómo salga el dato, eso puede también tener su implicancia en cómo reaccionen los mercados de acciones y de bonos, sobre todo. Claro, cuando hablamos de aceleración, Ramiro, siempre la imagen que tenemos es una pendiente de algo que viene cayendo y que cada vez se va haciendo más grande. Esto le pasa mucho a la Argentina, donde es muy difícil controlar esa aceleración porque de alguna manera tenés que desacelerar eso que está subiendo desmedidamente. Y eso también puede deteriorar otras variables económicas. Exacto, ahí aparece lo que los economistas llamamos trade-off, ¿no? O cuál es el costo-beneficio de desacelerar la inflación versus dañar en exceso a la economía. ¿Y cómo dañamos en exceso a la economía? Bueno, si la Reserva Federal sigue subiendo las tasas y esas tasas están en niveles altos mucho tiempo, probablemente lo que veas es que eso empiece a impactar en el mercado de trabajo, en el mercado o en los mercados que son más sensibles a la tasa de interés, como es el mercado de crédito, el mercado hipotecario, la misma inversión empresarial. Entonces, ahí es donde está la discusión de cuánto más tiene que seguir ajustando la Fed sin generarle un daño innecesario a la economía americana. Claro, escuchando un poco esta ecuación tan sencilla que se puede llevar a todo ámbito de la vida, que es costo-beneficio, parecería que es la ideología, sobre todo política, la que determina si el costo es alto o no y si el beneficio esperado es alto o no. ¿Por qué digo esto? Porque desde el Fondo Monetario están planteando una teoría de devaluación y el costo que están intentando poner o asumir no es el que por ahí le estás dando vos, Ramiro, o le está dando el gobierno nacional. Es que es así, Santiago. Cuando uno hace política económica, tiene, digamos, que calibrar y ponderar qué objetivos de política va a valorizar más o menos, ¿no? Y entonces Claro. ahí es donde surgen los conflictos y las distintas visiones. Obviamente que acá vos pensando en el contexto de un banco central como el de Estados Unidos, donde tiene dos mandatos duales. Por un lado, tiene que lograr la estabilidad de precios, que hoy por hoy, aún con esta desaceleración que decimos esperada de la inflación, va a una inflación que está un punto por arriba de su objetivo de estabilidad de precios. O sea, todavía tiene un largo camino para alcanzar ese objetivo. Y por el otro lado, que es lo que los analistas llaman una suerte de trilema, tiene que cuidar que la economía no se deteriore, o sea, no entre en recesión, y que tampoco genere problemas de estabilidad financiera como los que vimos en marzo de este año. Acordate, Santiago, que en Con los marzo de este bancos. año
Por los bancos. Fíjate qué interesante. Esta semana, sobre todo la semana anterior, cuando se dieron los datos muy robustos de creación de empleo, ¿qué pasó? La tasa de 10 años del Tesoro americano, que es una referencia para todo el mercado, superó el nivel del 4%, que fue justamente el nivel que en marzo de este año disparó esas crisis en los bancos regionales. No por casualidad ayer, es un dato que por ahí pasó un poco desapercibido entre tanta información que por eso Sí, tenemos que procesar los días. Ayer, el titular del responsable máximo de la supervisión bancaria en Estados Unidos, que es una persona de la Fed que se llama Michael Barr, lo que dijo dos cosas importantes. Primero, estamos estudiando bajar el límite a partir de los cuales los bancos tienen que ser supervisados por la Fed, de 700.000 millones de activos a 100.000 millones de dólares de activos. Y segundo, les empezó a decir los bancos, ojo que esos modelos que ustedes usan internamente para evaluar riesgo de tasa de interés, riesgo de crédito, etcétera, lo van a tener que empezar a complementar con otros ejercicios que nosotros le vamos a hacer, ¿no? Los famosos stress test, bueno, eso se va a Claro. complementar. Nuevas test, porque claro, justamente la Reserva Federal lo que quiere evitar es que en el camino de esta contracción monetaria no genere nuevos problemas a el resto del sistema financiero. Claro, porque además estás incorporando otra variable que no tenías tomada en cuenta, ¿no? Entonces ahí tenés que aplicar este estrés o situación de conflicto para ver cómo resolverlo. Exacto, por eso es como una suerte de frutadero muy angosto que tiene la sí. Fed, a lo cual se suma otro problema que seguramente ustedes lo habrán visto el año pasado, que es el problema que se generó el año pasado en lo que, lo que sería el equivalente en Argentina al mercado de pases, ¿no? Que es donde está estacionada buena parte de la liquidez. Ahí hubo Claro. digamos, un aumento muy abrupto en la tasa, digamos, de lo que sería el call money, ¿no? Donde están invertidos los money market, y la Reserva Federal tuvo que salir rápidamente, ¿no? De alguna manera a proveer liquidez para que justamente ese aumento en la tasa que administra la Fed no impacte y no Claro, saque el resto del sistema. sí, Muchas veces, Roy, esto lo vemos, planteamos en qué pasa en los países, quién manda, la política o la economía. Parece que en Estados Unidos cuando habla la Fed es casi más importante que una reunión de gabinete. claro. Bueno, de hecho, Santiago, sí, la Fed tiene un peso relevante y justamente una de las cosas que se está discutiendo desde el punto de vista político, hablando justamente de esta posibilidad de que la economía americana entre en recesión. Vos sabés que el año que viene Estados Unidos entra en un proceso eleccionario, entonces muchos analistas están diciendo, bueno, lo mejor que le puede pasar a Biden de cara, digamos, a su postulación para la reelección es que la economía americana entre en recesión ahora, o sea, antes de que Sí, termine el 2023, ¿no? Porque ir a una elección con la economía frenada normalmente, ¿no? Tiene un impacto sobre, digamos, el atractivo electoral de ese candidato. mencionabas recién lo que tiene que ver con la posibilidad de que la economía de los Estados Unidos entre en recesión y conversábamos también con un especialista en el tema sobre uno de los principales puntos que se le cuestionan a Joe Biden y que tiene que ver con cómo manejó el circuito económico, la asistencia incluso también en los Estados Unidos, cuando la actividad económica en el contexto pandémico ya había empezado a mostrar signos de mejora. Y obviamente en relación a estos puntos que estabas mencionando vos, Ramiro, ¿qué pensás de esa crítica que se le hace? Es muy interesante esa pregunta, Rocío, porque por un lado, como vos decías, hay analistas que dicen que quizás la expansión fiscal que hizo Estados Unidos en el contexto de la pandemia fue de una magnitud que incluso muy superior a lo que fue, por ejemplo, la crisis financiera del 2007-2008. Por el otro lado, te diría, también hubo, y es un poco, digamos, la discusión en Estados Unidos, también hubo una falla, de alguna manera, en la Reserva Federal en interpretar ese aumento en la tasa de inflación, ¿no? Donde decíamos que el año pasado tocó el pico del 9%. Al principio la Reserva Federal pensó que ese aumento en la tasa de inflación era un shock transitorio que rápidamente iba a converger la inflación a un nivel pre-pandémico. Sin embargo, eso no sucedió y lo que tuvo que salir a hacer la Reserva Federal es aumentar muy rápido la tasa de interés. Entonces, de alguna manera podríamos decir, la Fed empezó a correr la inflación de atrás. De hecho, muchos analistas lo que dicen es que en realidad
el endurecimiento de la política monetaria americana no empezó el año pasado, sino que empezó en este año, que fue cuando las tasas de interés empezaron a estar en terreno restrictivo. O sea que todavía hay que esperar más tiempo para que actúe esta medicina amarga, que es el aumento en la tasa de interés en la economía americana. Ramiro, como visión Suramérica, digamos, como vos, una visión global, y como habiendo estado dentro del equipo que tuvo que negociar con el fondo, reestructurar deuda y todo lo demás, ¿te juntaste alguna vez para ver el esquema Egipto? Porque se está hablando ahora de que Egipto es otro gran deudor del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo es la realidad de Egipto, por ejemplo? ¿Tuviste alguna charla con los asesores de este préstamo que tomó Egipto y por qué no impactó tanto en su inflación? ¿Es una economía totalmente diferente o tenemos alguna similitud? Es una economía, digamos, del Medio Oriente con sus particularidades, pero pensá que mucha de la discusión que se trajo ahora, ¿no? Sobre todo, digamos, en el contexto de la negociación con el staff del fondo, no estamos hablando de Argentina con un crédito de 47.000 millones y Egipto en algo así como 3.000 millones. O sea, claro, hay una diferencia de proporción muy grande y una diferencia también, si querés, en cuanto a la estructura económica entre lo que es un país como Egipto y lo que es como Argentina. Son dos economías que no son tan fácilmente extrapolables o asimilables entre sí. Sí, quizás en términos de la dinámica política, como vos decías, Santiago, de, bueno, presionar de alguna manera a una cierta flexibilización del fondo para que incorpore los efectos de la sequía, la guerra con Ucrania, y eso lo traslade a las metas del programa económico. Pero, digamos, más allá de esa, si querés, empatía conjunta por ser país con un programa con el fondo, digamos, son economías que no tienen tantos puntos en común. Me sorprendió la diferencia, ¿no? Dijiste 47.000 millones y 3.000 millones para Egipto la deuda. Es el 1 y el 2, Rami. ¿Cuál es el tercero? No, pero igual la diferencia, digo, ¿no? Porque es una de las cosas que se habla y más en este punto cuando se está hablando y todos se están preguntando quién le va a pagar al Fondo Monetario Internacional y de dónde van a salir esos dólares. ¿Por qué a un país que no tiene esa producción de dólares se le prestó? Ramiro, vos debés tener el dato exacto. Argentina, que más allá de todos los recursos, capacidad pensaba que en lo inmediato tampoco los pudiera generar. Correcto, Rocío. De hecho, si vos mirás en perspectiva histórica, un tamaño de asistencia similar al de Argentina fue el que tuvo Grecia, pero en el caso de Grecia también intervino la Unión Europea. O sea, no fue solamente el fondo, sino que también la Unión Europea ayudó a Grecia a salir de su default allá por el 2012. Por eso, digamos, el programa argentino es tan excepcional por donde lo mires, ¿no? No solamente por la magnitud del programa, sino si lo mirás también en términos de las reservas internacionales de Argentina, las exportaciones. O sea, no hay manera. Es como si yo te diría que vas a un banco y con tu recibo de sueldo y te dan un crédito que es 1000 veces lo que vos ganás. O sea, es muy difícil encontrar a alguien que y en dólares encima. Y en dólares, ¿no? Semejante financiamiento. Por eso va a ser, digamos, difícil, más allá, digamos, de que obviamente uno nunca quiere estar endeudado con el fondo, va a ser muy difícil el camino de Argentina, aún con todas las potencialidades que se abren en términos de, por ejemplo, que venían hablando, vaca muerta, litio, etcétera. Va a llevar tiempo, digamos, poder recomponerse. Sobre ese punto y metiéndonos de lleno, Ramiro, porque es un tema que nos comentaba Santi, manejás muy bien lo que tiene que ver con la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Hablemos del otro momento de Argentina, ¿no? Donde en definitiva no debía toda esa cantidad de dinero. Fue durante el gobierno de Néstor Kirchner que se terminó de pagar la deuda. ¿De cuánto era y de dónde se sacaron en definitiva esos dólares? Si es que nos sirve para entender hacia dónde vamos en relación también, ¿no?, a ese agobio que tiene la economía de nuestro país. Bueno, fíjate muy bien, Rocío, ese paralelismo histórico que nos da dimensión del problema. Argentina decide cancelar anticipadamente su programa con el fondo en el año 2006 y cancela cerca de 10.000 millones de dólares. ¿Cómo pudo hacer Argentina esa cancelación anticipada? Justamente porque después de la crisis del 2001, durante 2003-2006,
Argentina rápidamente recupera no solamente un balance comercial positivo, o sea, una diferencia positiva entre exportaciones e importaciones, que es lo que teníamos hasta el momento de la sequía, sino también un ritmo muy importante de acumulación de reservas por el Banco Central. O sea, el Banco Central no solamente compraba, digamos, los dólares por el excedente comercial, sino que los podía retener, cosa que no está pasando ahora. ¿No? Por eso es muy difícil, y un poco lo que decía Santiago, ¿no? Con reservas que los analistas están en términos negativos, tenés que recuperar esa negatividad de las reservas y ponerlas en una trayectoria positiva para pensar en ir cancelando anticipadamente el programa con el fondo. Sí, y una pax cambiaria y una cancelación de todas las deudas y pago de bonos que daba una cierta confianza a toda la economía argentina. Exacto, por eso digamos, va a ser muy importante, bueno, ver el resultado de esta negociación, ¿no? Esperemos que esta semana tengamos finalmente lo que se llama el acuerdo a nivel del staff y ahí veremos cómo se reprograma o se recalibra los compromisos de Argentina con el fondo, cuáles son los desembolsos que efectivamente está dispuesto a adelantar el Fondo Monetario o no, y cómo sigue, ¿no?, la evolución de ese programa económico con el fondo.